Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 2 de nuestro podcast. Le pregunto a mi esposo, el psicólogo. Yo soy Andrea Villada y él es Asier Morales. Hola. Y para el episodio de hoy, patrocinado por... No hay patrocinio. no hay patrocinantes. Para el episodio de hoy vamos a hablar sobre una de las dudas más comunes cuando la gente comienza a ir a terapia psicológica. ¿Por qué hay días que no quiero ir a la terapia? Esto lo pregunto, a mí me pasó particularmente, yo estuve un tiempo en terapia, más o menos como 6 meses, y recuerdo que había momentos al principio, era como un momento de descubrimiento, estaba súper emocionada, aprendiendo y entendiendo tantas cosas sobre mí. Y de repente me pasó un día y luego me pasó varios días. No quería, me daba dolor de cabeza nada más pensarlo y prefería pagar la consulta No. y llamar al psicólogo y decirle que no podía ir, que estaba enferma, poner excusas, no sé por qué. ¿Por qué si uno está en ese proceso de autodescubrimiento, en este proceso terapéutico, por qué no queremos ir? Ok, se me ocurren varias cosas. Digamos, probablemente los profesionales del área donde más enfatizarían la respuesta sería en algo que le llaman un proceso resistencial. Es Mm, decir, sí, suena todo rimbombante. ujú, Porque es más o menos complejo. Mucha gente interpretaría, o muchos psicólogos o analistas o psicoterapeutas interpretarían que en tu proceso posiblemente estás hablando de algo que era tan importante ujú. que entonces, digamos, tu actividad consciente te lo plantea como aburrimiento o trata de desviar la atención en otra dirección o trata de que te dediques a otra cosa para no atender algo que como que no estarías dispuesta a descubrir en ese momento de manera inconsciente. Esa es como la versión probablemente como más oficial o la versión más frecuente de explicar que haya momentos en el que no se quiera seguir en terapia. Y creo por tu cara que no estás tan de acuerdo, ¿verdad? Porque hay mucha gente, y sí, yo entiendo que es una buena hipótesis de trabajo, es decir, yo creo que es una buena idea que cuando alguien está yendo a terapia y en el momento no quiere seguir yendo, o no quiere seguir yendo, sino que hay momentos como con mucho fastidio o tedio, o no hay ninguna ganas, uno podría pensar que se parece a ir al gimnasio a veces, ¿no? Que ganas de ir al gimnasio o da mucho fastidio porque es que no quiere hacer ejercicio justo ahora y tal. Sí, pero en el gimnasio hay un esfuerzo físico y también un dolor, porque hay un dolor. Bueno, claro, en terapia también hay un dolor, Bueno, sí. o tal vez no, pero sí es como esto que pareciera que hubiese que obligarse a hacer. La cosa que me llama mucho la atención es lo satisfactorio que es al principio Ah, la diferencia, eso pasa también ya. y de repente un día es como literal dolor de cabeza. Entonces, bueno, esta es hipótesis. Ujú. em, no, claro, la cuestión es si siempre es una cuestión que hayas estado, que tocamos algo, un tema súper importante. Por cierto, no lo tocamos, quiero decir, cuando tú fuiste a tu psicólogo, fue con tu psicólogo. Es importante aclarar Sí, que cuando no tiene pero nada él no era no mi tiene psicólogo. nada que ver con eso. Pero bueno, en aquel momento tú estabas tratando unos temas. Claro, hay un pico y también está bien ver que está más o menos descrito que en los primeros momentos de las primeras sesiones de terapia s- suelen ser como eso, como de descubrimiento. Sobre todo porque también ese mismo fastidio que tú dices para ir a los primeros días es un poco ansiedad. Es decir, antes de saltar a las primeras sesiones, la mayoría de los pacientes es como, pues, ¿cómo va a hacer esto? ¿Qué es lo que va a significar? Entonces, solamente el hecho de atreverse a hacerlo, Ujú. tener una conversación más o menos civilizada y ocasionalmente esos primeros días sacar algo en claro de sí mismo, ya es como, lo estoy logrando. De nuevo es como ir al gimnasio, es como, bueno, lo hice medio bien, medio mal, pero sigo yendo, Ujú. ¿sí? Entonces, claro, una vez que ya se establece una relación con la persona del terapeuta, ya no hay tanta ansiedad por cómo será esto. Entonces,
hay como un bajón. Y yo creo que mucha gente lo describe así, como al principio está, por lo menos yo me he conseguido varios pacientes que me lo comentan. Al principio era un poco como increíble, iba como descubriendo cosas, era como una serie de televisión muy buena acerca de uno mismo. Mm, Y de repente es como, ah, pero me está diciendo lo mismo, ¿sí? mm. No hay como tanto acá. Bueno, a mí me pasó un poco eso. Yo sentía que las sesiones se habían vuelto un poco reincidentes, ¿sí? Una vez que habíamos dado con el punto, como esto fue lo que pasó, este es tu problema, etcétera, y que para mí fue un momento de, wow, sí, este es mi problema. Sentía que cada sesión de terapia regresábamos al mismo punto y yo, esto es una característica de mi personalidad súper fuerte, yo necesito moverme hacia adelante. Si yo siento que de alguna manera estoy retrocediendo, estoy yendo para atrás, la pierdo, me desespera. Entonces, me sentía estancada en cosas del pasado y quería que esta persona, este psicólogo, me dijera qué hacer, cómo podemos resolver esto. Ujú. Pero todo el tiempo era muy fijado en lo que había pasado antes en mi vida. Y ya yo estaba hasta aquí de escuchar el mismo tema. Y no sé, yo nunca lo dije tampoco. Yo nunca, para ser completamente honestos, yo nunca le dije a mi psicólogo porque me sentía como él sabe su trabajo, él es el que sabe cuáles son los siguientes pasos, pero no, No, porque no. no hay pasos, no hay pasos. Bueno, mentira, no lo sé, tendría que hablar con esa persona en particular, pero la gente siente muchas veces como un procedimiento quirúrgico hablando, es decir, es como, bueno, en la primera etapa pasa tal cosa de tantas a cuantas sesiones. Creo que hay gente que lo tiene escrito así. A mí me parece súper loco, eso no funciona así, el humano no funciona así, la mente no funciona así. Ya. Después de tantas otras sesiones, entonces pasa otra cosa y una etapa y después de... A ver, vamos a ir porque son como muchas cosas. Esto que dices de que me diga qué hacer, de nuevo, porque a un montón de posibles psicólogos que si escuchan esto seguramente se les raya un poco el disco de por qué no se dice qué hacer. Tal vez se pueden arrimar como muchas ideas cerca como para que se tomen las conclusiones, pero yo casi siempre pongo este mismo ejemplo. Imagínate que hay una señora que va con un analista y la señora tiene un problema de pareja y quiere que el analista le diga qué hacer y él le dice, divórciese. Ella se divorcia, pasa un montón de tiempo y se consigue una amiga en un centro comercial y le dice, ah, ¿qué tanto matrimonio? Ah, yo me divorcié. ¿Por qué? No sé, a mí me dijo el psicólogo. Claro, Es decir, pero es como esa falta, la cuestión de tratar de remar la responsabilidad hacia el paciente es la razón por la que nunca se dice directamente divorcie, se siga casado, múdese, quédese, despida a fulanito o salga de tal trabajo. Sí, esa no, pero sí es cierto que, claro, lo que me dices es otra cosa. Solo que tenía que ser ese pequeño paréntesis con respecto a el qué hacer. Ahora, lo que me dices es que estabas estancada en el pasado. sí, Hay una corriente o varias corrientes teóricas muy importantes que sienten que su trabajo es explicar de dónde vienen los síntomas y ya. Es decir, un problema con tu papá, con tu mamá, con tu abuelita, en tal momento entre los 0 y los 4 años, entre los 4 y los 12 años pasó algo, pasaron estas cosas o no pasaron, pero se fantasearon. Y entonces hoy en día se reedita más o menos eso. Y hay muchísimas corrientes teóricas o muy fuertes dentro de este trabajo que llegan hasta ahí, que creo que es lo que a ti te fastidió o lo que te cansó. De hecho, ya tu pregunta de por qué la gente deja de ir o se fastidia de ir a veces a terapia, probablemente en tu caso tenía que ver con esto, ¿no? Ya lo estás diciendo, porque es que esto es lo más importante. Hay que verlo con cada paciente, ¿no? Porque alguien siente ese fastidio y es muy difícil verlo si no se habla. mm, Así que una invitación general es, sí, cuando haya fastidio o cuando haya, no nada más fastidio, hay momentos en que uno se quedó molesto por algo que le dijeron, o se quedó angustiado por algo que le dijeron, o triste. Entonces, lo mejor es hablarlo en la consulta, porque ahí es donde precisamente se puede revisar y las opciones, las otras opciones, además de lo resistencial que te comentaba, es, bueno, ya vamos a entrar para tratar de entrar en lo que a ti te pasó específicamente, mm, porque además es interesante para tu estilo y seguramente para estilos de otras personas que también les interesa más como el futuro y tal. Hay una cuestión que tiene que ver con la relación con el analista, ¿sí? Es decir, hay una especie de química que se da que tiene, por supuesto, elementos técnicos, pero también tiene elementos de personalidad de los involucrados. Y a veces
cuadran y otras veces no tanto. Es decir, a veces permiten cierta fertilidad o a veces permiten el desarrollo de más temas y otras veces no tanto. Uno podría pensar que es que el analista no hizo su trabajo bien o que hay otro tipo de profesional que puede ser mejor, pero no quiere decir que sea malo en términos técnicos, sino que puede ser simplemente que no se dan ciertas conexiones o no se dan ciertas características en la relación que permitan seguramente la paciencia del paciente o la Ujú. insistencia de seguir, que es muy importante. Ahora, siempre, para tener como una tercera pregunta implícita en lo que me comentas, siempre es volver sobre el pasado y una vez que conseguimos cuál es tu problema, cuáles son, generalmente el problema no es uno, ¿no? Pero imaginemos que es como un núcleo que tiene como varias otras cosas alrededor, pero es una sola cosa importante. Tampoco creo que sea una sola, pero en último caso es siempre volver sobre eso. Yo creo que no. O sea, por lo menos em, aquí me voy a poner en plural porque espero que hayamos más así, que estamos como un poco más interesados sí en entender qué es lo que está pasando ahora. A veces tiene que ver con el pasado, siempre tendrá que ver un poco con el pasado, pero también es qué es lo que está pasando ahora y por qué se configura de esa forma y qué función o qué sentido tiene que sea así de esta manera y más o menos cómo podrías resolverlo. Pero no cómo podrías resolverlo en términos de que yo te diga que cómo podrías resolverlo, sino como, ¿qué te parece? Ajá. No, no, bueno, es que a mí sí me parece que yo entiendo que sea demasiada responsabilidad decirle a una persona, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, divórciese, cásese. Yo puedo ver que no sería la forma correcta de tratar al paciente, pero sí es un poquito curioso para mí que, no sé, un poco centrarse en el pasado, por el que yo no puedo hacer absolutamente nada, Ya. quedarse tanto en el pasado. Sí, definitivamente sí era una razón por la que yo no quería ir a terapia. A veces de verdad, no sé por qué, también me pasaba que yo hacía algo y era como un secreto, cosas que uno no quiere decirle ni a su terapeuta, ¿entiendes? Ahí sí, eso es otra pieza de información distinta y nueva, porque entonces, claro, lo que puede ser que estés diciendo es que no había desarrollado todavía suficiente confianza Mm. como para abrir un tema adicional, ¿no? Ujú. Que para lo que habías hablado en ese momento, pues tal vez era disonante o iba en otra dirección, no cuadraba. Y probablemente si ya había habido cierta reincidencia en el tema supuestamente central, entonces tal vez me iba a decir lo mismo, ¿no? Voy a abrir este otro tema y me va a decir lo mismo. Pero claro, no lo hubiésemos sabido a menos que, o sea, tendríamos que haberlo vivido. Tendríamos que haber intentado, a ver, entonces, cada quien toma sus decisiones como lo va sintiendo en el momento, sobre todo porque tú eres la paciente y al final el paciente es el que manda en ese sentido. Todas estas recomendaciones de intentar hablarlo en último paso siempre se perfilan para lo que la persona vaya sintiendo. Ujú. Hay una especie de narrativa, retórica, como se quiera allá afuera, de pasar página, ¿sí? Ujú. Esto pasó algo en el pasado, es más o menos lo que estás diciendo, ahora es como si tú lo que quisieras, para ponerlo en esa, que a mí no me gusta, bueno, es que hay que pasar página, ¿no? Ujú. Es que estamos pegados en un momento y hay que seguir adelante y pasar página. Y esto es muy complicado porque es cierto que incluso si queremos entrar en la dinámica de lo traumático, hay un punto en el que se acaba. Es decir, hay un punto en el que se le da suficientes vueltas al asunto y no hace falta darle más. ¿Sí? Ujú. ¿Eso cuándo sucede? No, el paciente más o menos lo sabe, porque es capaz de recorrer casi siempre la misma historia, ya sea solo, generalmente es más interesante si es acompañado, no tiene que ser un analista, pero con alguien, y no se siente tan tomado por el peso de la historia, o sea, por el Mm. peso de lo que sucedió. Mm. Pero, claro, ahí la pregunta sería, ¿ya tú estabas listo? ¿Eso que había pasado, o eso que era traumático, o eso es lo que explicaba lo que estabas viviendo, ya estaba listo, o hacía falta elaborarlo más? ¿O hacía falta recordarlo más? ¿O hacía falta ver qué otras cosas estaban cerca de aquello? Y por ahí se puede ir uno, pues muchísimo. Hay gente que teóricamente simplemente trata de ver lo que ha pasado o trata de explicar lo que está pasando sobre la base de lo que has vivido de acuerdo a ciertos preceptos teóricos. Ujú. Pero, y ya, y no hace más, y hay mucha gente porque se supone que aquello es inconsciente, no lo recordamos. Y el trabajo es hacer consciente lo inconsciente. Y ya Ujú. está. Pues básicamente saber conocerse. Pero lo cierto es que hay un momento en que ya lo vi, ya Ujú. lo entendí, ya más o menos lo integré,
La vi varias veces además, pero esto no parece, incluso hay veces que uno está viviendo unos conflictos que no parecen relacionarse para nada con aquello. Ujú, Entonces, habría que abrir como otra línea de conversaciones. Y aquí hay otra corriente teórica que no trata tanto de ver el por qué sucede, que ir al pasado y tal, y la familia y tal, sino para qué sucede. O sea, para qué sucede lo que está pasando ahora. ujú. ¿Cuál es la función de esto? ¿Sí? Lo sintomático es como si uno quiere ver el cigarrillo, ¿sí? Como un síntoma sin profundizar demasiado. Entonces resulta que, qué sé yo, se descubre que esa persona tuvo un trauma de cualquier cosa. Bueno, ese es el por qué sucede eso. Ujú. Pero pero ¿qué resuelve hoy en día esto? Sí. O sea, para qué funciona el fumar en este momento? ¿Sí? Además de para, en teoría, olvidar o no contactar tanto con aquello de alguna forma. Entonces, bueno, así haría falta como hablar al respecto, pero esta persona no lo hizo. También no sé qué tantas señales tuvo de ti, de que estabas, bueno, tal vez faltar varias veces. Sí, sí, faltar varias veces y eventualmente sí, yo un día lo llamé y le dije, mira, ya no puedo seguir yendo. Y me dijo, recuerdo, no, pero Andrea, todo lo contrario, que era mejor si tú podías hacer 2 terapias a la semana, es súper necesario, estamos como dentro del proceso, pero en realidad yo le dije: "No, mira, no puedo, no me convenció". Y no digo que fuera malo, de verdad era bueno, pero simplemente no quería encontrarme otra vez con el mismo tema de que tu papá, que no sé qué, etcétera. Entonces, nada, al final del día abandoné la terapia. Lo cierto es que nunca encontré como una herramienta. Y yo no sé si a la gente le pasa eso durante la terapia, que siente que no encuentra herramientas para superar lo que sea que está pasando y moverse hacia adelante. No estoy diciendo pasar la página, Ajá, pero sí, como que si esto no pasó y dejarlo atrás, sino ajá. poder desarrollarlo o llevarlo en función a lo que, como tú dices, el para qué está pasando esto y cuáles son los pasos a seguir, si es que hay alguno, o ir hacia adelante, pero no quedarse pensando en cuál es la razón de una cosa cuando, cuando doy con la razón, chévere, esta es la razón. Entonces, ¿qué? Bueno, la pregunta era, ¿por qué la gente puede no tener ganas de ir a terapia? Exactamente. La respuesta más honesta es, y más importante es, hay que verlo con la gente, con cada persona. Ujú, Pero en los ejemplos que pones o en tu propia experiencia, pues hay una cosa que tiene que ver con, bueno, ya lo decías, ¿no? El desarrollo de la confianza con el analista lo suficiente como para hablar otros temas que podías querer hablar, pero que no dimos ese salto. La posibilidad de haber estado tocando alguna cosa inconsciente ahí que no hubo como, o sea, de que resistía seguir elaborándose y que probablemente por eso es que él empujaba más bien a intentarlo más veces. ujú, A ver, el tema es que hay como dos lenguajes muy distintos. Uno es el del análisis o la psicoterapia y otro es el de la vida, o de la cotidianidad. Y yo también creo que hay que conseguir equilibrios entre esos dos. Es decir, no puede ser que solamente sea análisis por análisis y tú tienes que ir porque tienes que confiar en el proceso y ya está, sino que yo creo que, sobre todo en estos tiempos y desde hace un buen rato, yo creo que sí se necesita como el paciente de aliado, de cierta forma. Sí, se ujú. necesita, yo creo que no puede ser solamente el tradicional psicoanalista que se queda callado durante 40 minutos y en los últimos 3 minutos dice algo que cierra y ya está. Es que eso era otra cosa que me pasaba, porque yo llegaba a la terapia y un día lo probé, solamente porque quería probar si esto era verdad. Ah, estabas como jugando tú. Y me quedé callada un rato, sin decir nada, él de frente, yo jugando con la sillita. Jugando estabas. Sí, sí, sí. Y de verdad no me dijo nada. Sí, no Sí. sé, bueno, porque eso es la cuestión clásica, ¿no? Es el quedarse callado. Yo también creo que eso no es tan. Tiene su sustento y tiene su valor y es necesario y me parece que está muy bien, pero no creo que sea siempre la mejor política. Yo creo que hoy en día, tal vez no sé si es una cosa especialmente de cierto tipo de personas o de esta época, Ujú. pero yo entiendo que los pacientes, y me lo han dicho varias veces, no, es que estas cosas que se queden callados tanto a mí no me gusta, me desespera. Y claro, esa incomodidad es parte de ese proceso teórico, tal, tal. Pero yo sí creo que el paciente necesita una ayudadita, ¿ves? Necesita algo que le echen una mano.
Es que yo pienso a veces, y ahorita, y eso va a ser otro tema de conversación en otro episodio, a veces todo lo que uno hace, y se ha vuelto muy común ahorita hablar de traumas, todo lo que uno hace o le pasa es un trauma, ¿sí? Entonces, si tú no puedes sostener un silencio o porque te incomoda el silencio, entonces es porque tú tienes un trauma. Entonces, a veces no puede ser como más sencillo que eso, simplemente, no sé, Es es incómodo incómodo y y ya ya está. está, no pasa nada, hay cosas incómodas en la vida y entre esas el silencio, porque no puede ser una, porque no puede ser solamente eso y no que yo tengo un trauma porque mi mamá, porque mi papá, porque nada, entonces a veces eso es agotador. Sí. Bueno, pero si hay un lugar para que sea agotador, se supone que es ese, ¿no? Se supone que es lo que se está buscando, porque no es nada más el momento del silencio, sino después de qué tema vino el silencio, o antes de qué tema. En fin, la cosa sí, yo sí entiendo que tiene un sentido, pero también yo creo que una de las vivencias más difíciles que tiene el paciente en ese tipo de situación, y habrá gente que se molestará con esto, es que se siente un poco abandonado. Sí, Mm. y además siente la sensación de que uno es un poco robótico, o sea, que no es uno es una persona que es, yo qué sé, más o menos normal. Entonces, como que se distancia tanto el analista, de nuevo, eso tiene una función, pero yo creo que no es tan necesaria porque supone que el paciente te trata, trata al analista como si es una persona muy responsiva, o sea, que habla normalmente, Mm. entonces lo que es del paciente ve ahí no es tanto su tema, sino lo que está viendo. ¿Sí? Si tiene No, no, sentido ¿cómo, eso. cómo, cómo? O sea, la idea es que, digamos, el fundamento, estoy parafraseando el fundamento teórico de por qué hay tanto silencio y por qué hay tanta rigidez ocasional, lo que llaman neutralidad técnica, que en el analista o el del psicoterapeuta, tiene que ver porque se supone que el paciente va a ver ahí algo, como si fuera una nube que tiene una forma, ¿sí? Que Mm. la idea es que el paciente le dé la forma al analista. Y entonces el analista tiene que ser muy neutro Mm. para que sea la forma que el paciente vea por sus razones, de nuevo, traumáticas, familiares, de la infancia, etcétera. Entonces, si uno responde mucho, entonces, si uno está siendo muy auténtico, como es uno, entonces el paciente ya no va a poder proyectar ahí aquello. ¿Ves que? O sea, lo que estoy tratando de que se vea es que todas esas cosas tienen sentido técnico y al mismo tiempo estoy complementando con que por más sentido técnico que tengan, Ujú. pues a veces hacen muy desagradable la experiencia al paciente y el paciente no entiende qué está pasando, nunca se le explicó ni siquiera un poquito, sino una que otra cosa, se sintió abandonado y dijo, no, vale, esto está muy caro para que sea de esta forma, yo me voy a otra parte y ya. ¿No? Entonces, para que ni siquiera me expliquen por qué están callados, por qué estamos callados durante 15 minutos aquí, qué técnica es esta que está pasando, ¿no? Porque además luego el paciente muchas veces empieza como a llenar, imaginarse que el analista es como una especie de Dios que está haciendo un montón de cosas, ¿sabes? Sí, sí, que te está manipulando, No, que hay algo en lo sí, que sí, está haciendo que es para crear algún tipo de reacción en ti. sí, no, y la manipulación es como la versión como malosa de lo que puede estar haciendo, pero hay gente que se imagina cualquier cantidad de cosas Sí, mágicas, claro. o mágicas, técnicas, científicas, yo qué sé, Ujú. y al final, en Y no verdad, es verdad. No, pero de está muy bien, verdad. está muy bien. A ver, la razón, se hacen cosas con sentido por una razón, pero la cuestión no es mágica. No es así como que el silencio entonces hace que no, si sea angustiante lo que estoy pasando era mal y deberíamos hablar de algo. Sí, es decir, no hay tanto misterio. De nuevo, habrá mucha gente que se molestará, sentirá que estoy diciendo, yo qué sé, cosas secretas. No creo tanto, pero en último caso, lo que es cierto es que si ya se experimentó algo como descubrimiento propio en los primeros días de terapia y luego hay una especie de bajón porque resulta que no todo es tan interesante, yo le daría un poco más de tiempo, lo conversaría con el analista, creo que es importante hacerlo. Habría que entender que hay muchas razones por las cuales no se siente ni interesante o a veces se siente abandonante o a veces simplemente lo que decía, no hay conexión como personal que permita desarrollar una relación terapéutica lo bastante larga. Luego viene el tema de cuán largo debería ser. A veces hay un tema, a ver, también hay, esto es muy duro decirlo, pero habrá gente que lo dirá de mí, y así es la vida. Hay malos profesionales, ¿sí? Hay profesionales que no son buenos, no saben manejar. Hay mucha gente haciendo esto sin saber hacerlo. Y también, así como ocasionalmente hay mucho silencio, Ujú. entonces se desespera por alguna razón, hay veces que hay mucha información, a veces
a lo loco, a veces mal administrada, a veces mal tramitada, y entonces es básicamente una persona a la que vas y está diciendo lo que era todo el tiempo, Ujú, o está diciendo de sus cosas, ujú, que también han pasado, lo he escuchado por ahí. Es decir, ujú. la razón por la que alguien quiere dejar de existir pueden ser resistenciales, y entonces requieren hablarse, pueden ser legitimísimas, como por ejemplo, este es un pésimo profesional. Pero Y entonces, entonces la gente se estaría salvando de no seguir un proceso, a veces incluso malo, o sea, autodestructivo de alguna forma, o no tan bueno, porque abandona. mm, entonces, ¿cuál sería la recomendación? Si yo no quiero ir a la terapia y estoy en la mitad de un proceso, ¿qué recomendarías tú que esa persona hiciera? A ver, como al principio, es como si una persona quiere ir a terapia, entonces algo está pasando, creo que lo hablamos la última vez, entonces la idea es que pues busque recursos y herramientas para conseguir alguna forma de ayuda. Ujú, Una vez que ya se inició la ayuda y hay un momento en el que hay yo le llamo un bajón, un impasse, un desencuentro, un momento de fastidio, sin que haya nadie que lo pueda explicar, porque a veces hay viajes también, la vida sucede, ¿no? Hay veces ujú, que hay un problema, hay cualquier cosa, un cambio, una mudanza, es decir, pueden pasar cosas realmente, pero estamos hablando de que no hay ninguna explicación, pues yo pensaría que el primer paso es conversarlo con el analista ujú, y sobre todo estar atento a cómo se siente el paciente con la respuesta que le dan al analista. mm, Muchas veces solamente conversarlo ya lo abre bastante, ah, precisamente porque hay ansiedad de conversarlo. claro. Sí, entonces al decirlo ya es como que se gana un poco más de confianza. Ujú, Y entonces, pero sí es importante que si el malestar persiste y el analista es lo suficientemente bueno, habrá un momento donde entenderá que hay veces que ni siquiera es su capacidad técnica o profesional, sino que hay veces que no, lo que yo llamo no se da la conexión química que tiene que darse. y si no se da, ¿qué se hace? Es si él lo ha conversado con el psicoterapeuta y el psicoterapeuta es suficientemente amplio, no siempre pasa, pues habría de remitirlo. Ya, Sí, es ya. como que, bueno, Mm, mira, tal vez aquí no está pasando, lo cual ujú, requiere como un esfuerzo de humildad importante. claro, Tal vez yo no lo estoy viendo como tiene que ser, tal vez hay una cosa aquí distinta a la que él necesita, que yo, o ella, que yo no estoy facilitando, entonces, ¿qué te parece si hablas con tal persona o tal otra claro. persona? Entiendo. Y yo creo que eso daría bastante confianza porque no es tampoco una cosa que yo siento que nunca va a pasar, como el analista agarrándose al paciente, ¿no? Aferrándose. Ay, que eso es otra pregunta para el futuro. Eso sí. Vale, pero creo que por ahí irá la cosa, más o menos. Okey, okey. Bueno, entonces ya saben, si no quieren ir a la terapia, Vaya. hablarlo con el vayan de todas maneras. Bueno, hay una cosa que es ir, ¿eh? A veces que sí se necesita un empujoncito. No, yo siento que sí, yo siento, por ejemplo, yo, cuando tengo mis primeras clases con estudiantes, yo siento que al principio es como este momento de amor y este momento de encanto, donde todo es nuevo, lo que están aprendiendo es increíble, pero siempre hay un momento de meseta. Sí, Y en el que tal vez el estudiante está aburrido, no quiere ir, está hasta aquí de hablar del pasado no del su pasado, pero del pasado en en español. conjugaciones en español. Y bueno, está como, "Ah", sí, y yo lo puedo sentir, yo lo siento, y hay días que yo como profesora no tengo todo mi encanto pop súper subido, y bueno, la clase no es tan interesante o tan engaging, ¿sí? Pero, eso se supera, o sea, hay días altos, hay días bajos. Yo sí siento que hay una cosa de persistencia. Sí, es que por eso que por lo que dice también es importante porque hay una especie como en las relaciones de pareja. Los primeros días, los primeros momentos son muy interesantes y luego llega un momento donde, bueno, más o menos una persona normal, Sí, ¿verdad? Con alguna que otra cosa buena, alguna que otra cosa mala, pero no puede ser fuegos artificiales así constantemente interesantísimo, ¿no? Una cosa mm, genial todo el rato. Y yo creo que, pues, tanto unas clases como psicoterapia, como el gimnasio, hay un momento que es trabajo. O sí, sea, la cosa es ir a hablar en este caso, hablar de un tema, hablarlo bien, llegar, pues, tratar de sacar algo en claro y seguir. No, la expectativa de que sea una cosa increíble y mágica todas las veces, yo no creo mm, que ayude mucho. no, Es decir, pues esto sí hay que ir descubriendo cosas, pero es trabajo y trabajoso. ujú, Sí. sí, Pero bueno, eso está bien verlo porque eso además habría otras cosas que ya serán ujú, para otro momento. serán para otro momento. Bueno, muchas gracias por escuchar, si llegaron hasta aquí, muy pronto publicaremos el siguiente episodio. Eh, ¿Tienes algo más que decir? Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao. Chao.